No esperaba que me resultara tan emocional esta película al terminar de verla. Am, Siento que, o sea, cualquier película, o sea, que veas, puedes hacer, o sea, como comparación y, y, y establecer, o sea, como similitudes en cuanto a tono, discurso, personajes, historia y demás. Por un lado, siento que esta es como la versión bien hecha de Mejor Imposible. Am, Aunque la verdad no quiero hacer como muchas más comparaciones después de eso. Am, Creo que Deconstructing Harry aprovecha bastante bien sus... O sea, justamente, o sea, el medio, o sea, en el que existe, o sea, am, entonces, desde el principio, de Constructing Harry, por ejemplo, de hecho, es curioso, o sea, cómo en esta escena o secuencia introductoria vemos un montaje muy frenético, escenas cortas, am, o sea, una sucesión muy rápida, a cortes, o sea, como inmediatos, o sea, planos que a lo mejor, o sea, apenas duran un segundo o ni siquiera un segundo. Jump cuts, además, o sea, porque realmente estamos como viendo, o sea, la misma acción, solo que, o sea, nos adelantamos, o sea, como apenas un poco y un poco y un poco. Um, y eso ya establece, o sea, también un poco, o sea, o sea, nos revela, o sea, un poco como del mundo que vamos a ver, o sea, pero también es el mundo a través, o sea, o como extensión de su protagonista, o sea, porque no es como tal, o sea, que el mundo funcione así, o sea, así para todos los personajes. Pero es un poco, o sea, como una extensión de la ansiedad del protagonista, ¿no? O sea, y de la falta de control que tiene. Y esto, o sea, es como, ok, podrías como establecer eso ya de por sí, o sea, como con los diálogos, o sea, o la vida, ¿no? O sea, de estos personajes, o sea, los conflictos que tienen que superar, o sea, las cosas están saliendo mal, se siente que no tiene control sobre nada, etcétera. Pero, o sea, además, o sea, extiendes esto, o sea, como al uso del montaje, ¿no? O sea, cómo puedes, o sea, qué recursos puedes utilizar del cine que sumen, ¿no? O sea, también como a esta, a, o sea, en general, ¿no? O sea, a la obra. Eh, entonces, siento que esta película también, o sea, es como muy interesante, como, o sea, bueno, pues sí, o sea, es divertido. ¿Cómo puedes también evaluar, o sea, o comparar, o sea, aplicar como las diferentes estructuras narrativas de diferentes autores, ¿no? O sea, los 15 pasos de Save the Cat, de Blake Snyder, o El Círculo de la Historia de Dan Harmon, o los tres actos de las poéticas de Aristóteles, o sea, como cualquier estructura, o sea, Michael Hogg, el viaje del héroe, etcétera. Uh, con esta película, porque tienes, o sea, una historia principal, tienes a tu protagonista, o sea, que es Woody Allen, um, pero también hay muchas historias dentro de esta historia, o sea, porque el protagonista es un escritor y vemos mucho, o sea, también de lo que escribe, no nada más, o sea, nos mencionan como de, porque eres un escritor, o sea, o me encantan tus libros, o sea, o qué estás escribiendo ahora, o sea, sino que, de hecho, o sea, podemos más o menos, o sea, tenemos como una visión a las cosas que escribe, sabemos que escribe muchas películas de romance, sabemos que escribe también, o sea, como con mucha comedia, es una extensión, o sea, definitivamente, o sea, de Woody Allen, todas las películas de Woody Allen. Um,
Pero este personaje, o sea, justamente, bueno, o sea, es un escritor, o sea, y dice, no me interesa la escuela, ¿no? O sea, lo único que quería era escribir y escribir y escribir. Y justamente con cada historia que nos da, o sea, también es un elemento que suma a la identidad del personaje. No nada más lo vemos, o sea, a través de la caracterización, a través de la escenografía, el lugar, o sea, cómo es su casa, ¿no? O sea, el espacio en el que trabaja, en donde vive, las personas con las que se relaciona, o sea, todo eso, o sea, siempre es una forma, ¿no? O sea, en la que conocemos al personaje, como viste, su cabello, o sea, su maquillaje, si es que usa, o sea, pero en este caso, o sea, también como es un escritor, es a través de las obras que escribe que también lo conocemos y creo que también es una como dinámica interesante porque como escritor, o sea, como tal, no leemos, ¿no? O sea, la cantidad de libros que haya publicado, ni es que se publiquen y estemos, o sea, en el caso, por ejemplo, de una biopic, podríamos, ¿no? O sea, leer a Hemingway o leer a Poe o leer a Bronte o a quien sea. Y entonces, o sea, sumamos como lo que vemos o lo que interpretamos en esas lecturas a la historia, o sea, que estamos viendo y al personaje que estamos viendo, ¿no? O sea, de la vida de... pero en este caso, o sea, este personaje ficticio, o sea, tenemos, o sea, la película se encarga, o sea, de mostrarnos qué es lo que escribe, pero, o sea, definitivamente lo hace de manera cinematográfica, o sea, no pone, o sea, como el texto ni nos, o sea, ni la película viene, ¿no? O sea, con los libros incluidos, o sea, entonces, es curioso, o sea, porque, bueno, o sea, en cada historia, o sea, la película, o sea, tiene como esta estructura, ¿no? O sea, la película tiene tres actos, la película tiene imagen de apertura, imagen de cierre, o sea, tiene conflicto, tiene protagonista, tiene etcétera, pero además en estas historias dentro de la historia, o sea, también puedes ver, o sea, como cuál es la imagen de apertura, cuál es, discutiblemente, o sea, no hay como imagen de cierre, o sea, porque interrumpimos la historia, no la vemos completa. Pero en la porción que se muestra, sí podemos, o sea, también establecer estas estructuras. Esto también, o sea, deriva un poco de la idea de cómo, por ejemplo, o sea, de esta como estructura fractal que tiene o debería tener, o sea, una obra o específicamente una película en donde, ok, o sea, incluso en cada, o sea, puedes dividir la obra completa en tres actos, pero cada acto también puedes dividirlo, o sea, en tres actos, ¿no? O sea, cómo introduces o cómo inicia, ¿no? O sea, ese acto y después cómo se va desarrollando, cómo adquiere una intensidad y cómo termina, cómo es el final, o sea, de este climático, ¿no? O sea, de ese acto. Y después, o sea, también puedes dividir así cada secuencia y puedes dividir así cada escena y puedes, o sea, entonces es discutible, o sea, como qué tanto aplica o qué tanto debería aplicar incluso, o sea, en el cine. Pero un poco, o sea, puedes hacer esto, o sea, con esta película, porque cada historia tiene su protagonista. A veces es Tobey Maguire, a veces es Robin Williams, a veces, o sea, y son los personajes que escribe este personaje de Woody Allen. Um, y cada uno, o sea, tiene su caracterización, cada uno, o sea, tiene sus diálogos, cada uno, o sea, tiene su conflicto, cada uno, o sea, entonces, siento que también, o sea, como una película para estudiar, o sea, para aplicar, o sea, como este tipo, o sea, de teoría cinematográfica, o sea, como funciona bastante bien, o sea, y es bastante como divertido, porque además, o sea, la película definitivamente, o sea, sigue, ¿no? O sea, como este tipo de parámetros y de reglas. Pero más allá, o sea, también de eso, o sea, por ejemplo, la película, o sea, en algún momento, que es, se supone, o sea, como una historia narrada, o sea, o escrita, o sea, porque sabemos que además es, o sea, el protagonista hace libros, escribe novelas, no es un cineasta, no es, o sea, entonces como que tienen, o sea, como esas diferencias con Woody Allen, pero una de sus historias es sobre un actor, ¿no? O sea, entonces están haciendo una película y ves, o sea, que está el director de fotografía, o sea, tiene problemas porque el actor está desenfocado. Y luego llega el director, es como de, a ver, ¿por qué no lo arreglas? Es como, y se dan cuenta que en realidad es el actor que está desenfocado, ¿no? O sea, tienes como el mundo real, o sea, y el actor está así, está borroso, literalmente.
que también digo, obviamente, bueno, o sea, es como una, o sea, es un elemento cómico en la película, que también, o sea, está como jugando, o sea, con otro elemento, ¿no? O sea, como además muy fílmico, para generar humor. Pero también, o sea, aparte de que, ok, o sea, puedes como reírte o verlo, o sea, como de, o sea, que divertido, ¿no? O sea, como tener esta idea. Es de hecho, o sea, un elemento, o sea, que regresa más adelante en la película, o sea, cuando el propio personaje siente que su vida, o sea, es tan caótica, o sea, está tan fuera de control, o sea, que él mismo está desenfocado en el mundo real. Y sabemos, o sea, por la interacción que tiene con otro personaje en la misma secuencia, en el mismo espacio, le dice, o sea, estás bien, o sea, tal vez un poco pálido, o sea, pero estás bien. Entonces, o sea, sabemos que no está, o sea, podemos asumir, o sea, que no está literalmente borroso este personaje, pero se siente así, porque se siente que está desenfocado. Y al inicio, o sea, bueno, sí, más o menos al inicio de la película, o sea, dice, he tenido problemas para enfocarme. Entonces, o sea, literalmente, ¿no? O sea, es eso, o sea, no, y como, o sea, como simbolismo, o sea, no es como complicado, no sé, de qué querrá decir, o sea, el director con esto. Pero siento que es, o sea, también como un uso, o sea, como muy efectivo, porque tampoco no es, o sea, un recurso que abunde en el cine, ¿no? O sea, que cada vez, o sea, que un personaje se sienta como en medio, ¿no? O sea, de una situación complicada o que se sienta desenfocado, o sea, no significa que lo veamos literalmente así siempre. Entonces, a pesar, o sea, de ser como muy sencillo, muy obvio, ¿no? O sea, aún así creo que destaca, o sea, lo suficiente también, o sea, y en ese sentido, o sea, como que pues creo que lo puedo también apreciar. Además, o sea, que vemos, o sea, las historias también nos revelan, ¿no? O sea, de cómo es el personaje, o sea, porque justamente lo vemos tomar, o sea, como diferentes identidades, ¿no? O sea, en donde, bueno, cómo es, o sea, cuando es Robin Williams, cuando es este hombre adulto, ¿no? O sea, en una fiesta o en una reunión familiar, o sea, cómo es cuando es Tobey Maguire, etcétera. Pero justamente, o sea, vamos aprendiendo, o sea, de quién es Woody Allen, o sea, a través de estas historias. Y específicamente, o sea, aquí la forma en donde termina o hasta dónde llega esa historia, o hasta dónde llega lo que vemos de esa historia, es que o sea, otros personajes tienen que usar lentes para poder verlo enfocado, ¿no? O sea, y la película se explica a sí misma, tal vez, o sea, demasiado, pero justo, o sea, un personaje dice, o sea, esperas o sea, que el mundo se ajuste, ¿no? O sea, a la distorsión, o sea, en la que te has convertido. Y es también, o sea, como curioso, o sea, cómo, o sea, esta historia en contraposición al mundo real, ¿no? O sea, cómo el personaje no o sea, si el mundo tiene que adaptarse a él, o sea, a su inmadurez, a sus limitaciones, o sea, o él tiene, ¿no? O sea, que crecer, o sea, porque justamente, o sea, sus personajes tienen, ¿no? O sea, como esta característica que abunda, o sea, definitivamente también, o sea, en el cine y en muchas narrativas, ¿no? O sea, los personajes inician en un estado de inmadurez que a lo largo de la historia, o sea, tienen que pasar por estos eventos, estas experiencias para crecer, para llegar a un punto de madurez o para perder la oportunidad de crecer, ¿no? O sea, también como de es que este personaje falló en crecer, en aprender y entonces, o sea, como las peores consecuencias, ¿no? O sea, que podría tener esa historia. Um, y justamente, ¿no? O sea, tiene que ver, o sea, con cómo, o sea, el personaje se relaciona con otros, o sea, y también, o sea, consigo mismo, o sea, y su propia vida, ¿no? Y en lo que se ha convertido. Entonces, el montaje también, o sea, frenético y cortes rápidos y escenas que duran un segundo o menos, o sea, tienen que ver, o sea, también con cómo el personaje siente que es su vida, el mundo real para el personaje, o sea, es así de frenético, es así de caótico, es así, o sea, como se siente, o sea, como de esa forma, y en cambio, cuando
vemos las historias narradas, um, el mundo tiene otro ritmo, ¿no? O sea, hay o sea, mayor orden, calma, ¿no? O sea, a pesar de que también puede haber conflictos y también puede haber, o sea, como de, ¿cómo voy a solucionar esto? O casi me descubren, o sea, no es que los personajes, o sea, vivan como en completa calma, o sea, o no tienen ninguna preocupación en sus vidas, o sea, las tienen, pero, o sea, es un universo ordenado, ¿no? O sea, o es un universo, o sea, que tiene, ¿no? O sea, justamente, o sea, otro, es un mundo, o sea, menos acelerado, que también es algo que dicen explícitamente, o sea, en la película, que es un elemento, o sea, que creo que puedes apreciar o no, o sea, como que el hecho de que la película se explique tanto a sí misma, o sea, o comente, o sea, sobre sí misma, ¿no? O sea, que reflexione sobre sí misma. Entonces, que justamente, o sea, también dice como de, es que en las historias, o sea, tú creas, ¿no? O sea, tu propio universo, o sea, y en cambio, o sea, la vida real, o sea, pues no tienes, o sea, como el control que sientes que tienes en tus historias, parafraseo mucho. Am, y también, o sea, como, o sea, o sea, incluso creo que llegan a decir, o sea, como es que la escritura es estable, ¿no? O sea, porque tú decides, o sea, como qué sucede y qué no. Am, y es, o sea, como lo que quisieras que fuera la realidad o lo que hubiera sido. Y la realidad no siempre, o sea, o no se adapta, o sea, como a lo que tú quieres o lo que tú necesitas. También un poco, o sea, como un punto que además, o sea, destaco de todo esto, es que, por ejemplo, la mayoría de los personajes son masculinos y tienen, o sea, matrimonios. Y en algunos casos tienen hijos. Y eso, o sea, también refleja, o sea, porque el personaje menciona, ¿no? O sea, como de escribí esa historia cuando era más joven, o es una historia reciente. Entonces también vemos, ¿no? O sea, como diferentes etapas en la vida del personaje, si se acababa de casar, si acababa de conocer a alguien, si se sentía feliz, cuál era el problema, ¿no? O sea, en esa relación. Y puedes, o sea, como identificar quién es, o sea, Woody Allen en esa historia, ¿no? O sea, que normalmente es el protagonista. Pero hay una variación, o sea, cuando de hecho vemos una historia que tiene una protagonista femenina y está casada con este hombre, o sea, que llevan mucho tiempo juntos y son a lo mejor una pareja ideal, pero el hombre, el marido, tiene un pasado, o sea, como un pasado oscuro, ¿no? O sea, tiene un secreto que podría, o sea, que lo cambia todo, ¿no? O sea, podría deshacer todo. Y resulta que sí, o sea, es como de, sí, hice esto horrible, ¿no? Y algunas personas hacen esto, o sea, y otras yo hice esto. Y, o sea, y resulta, o sea, que podría ser, ¿no? O sea, como un malentendido, podría ser una historia falsa, o sea, y resulta que es como, sí soy, o sea, así de horrible, ¿no? ¿Y qué? O sea, entonces, justamente ahí, o sea, como hay un cambio en donde el personaje de Woody Allen, o sea, decide posicionar el protagonismo en lo que sería, o sea, una de sus parejas, y él es este hombre que es atacado, ¿no? O sea, o que deberías comprender que soy así, o sea, y no lo haces. Y aún así, o sea, digo, sí hay como, justamente, o sea, la película, o sea, o el personaje no es, o sea, como tan... creo que o sea, el personaje puede ser, o sea, como muy inmaduro, ¿no? O sea, y puede, o sea, como victimizarse mucho, pero la película, o sea, creo que no lo hace, o sea, como tal, porque sí te muestra cómo el personaje tuvo, o sea, muchas oportunidades, ¿no? O sea, en las que justamente pudo crecer o pudo aprovechar, o sea, como la situación, o sea, en la que estaba y alcanzar, o sea, como esa estabilidad que quiere, o sea, o que siente que no tiene, o sea, que le hace falta y por la que sufre, o sea, también en la película. Am, Porque hay, o sea, personajes, o sea, que se acercan a él, que lo escuchan, que lo aceptan también, o sea, como de conozco todas tus limitaciones, o sea, como te hablé, o sea, no hay ningún secreto mío que no conozca, o sea, entonces, o sea, pudo estar, o sea, como en la situación deseada o anhelada, y aún así, o sea, como no pudo reconocer, o sea, como las oportunidades, o sea, que tenía
y entonces, o sea, también, o sea, las cosas colapsaron, ¿no? O sea, o no salieron, o sea, como de una forma ideal, o sea, porque siguió eso, o sea, y también el personaje se reconoce como soy una persona horrible, he hecho eso, o sea, no nada más como este otro personaje, ¿no? O sea, del marido con el secreto, o sea, oscuro, él mismo, ¿no? O sea, no mi personaje, o sea, yo hice esto, yo hice tal, o sea, y entonces también, o sea, vemos, o sea, como ese crecimiento en el personaje. Um, en donde eventualmente, o sea, de hecho, vemos cómo en algún punto de la historia, o sea, las realidades se van cruzando. Inicialmente sí, tenemos como la distinción clara, o sea, de estamos en una historia de Woody Allen y luego o sea, estamos en la película, ¿no? Que también es una historia de Woody Allen, pero bueno, o sea, del personaje de Woody Allen. Entonces, tenemos, o sea, como esta diferenciación, o sea, por los actores, por el montaje, o sea, pero ah, desde el principio se establece, o sea, que todas sus historias derivan de su vida y derivan, o sea, sus personajes de las personas que conoces, que conoce. Am, pero después empiezan a cruzar. O sea, y él empieza como a interactuar con sus personajes o las historias es él en lugar del personaje. O es la ex esposa en lugar del personaje que habíamos visto, ¿no? O sea, entonces empiezan como a confundirse visualmente, ¿no? O sea, cada vez más en la película. Hasta que justamente, o sea, primero, o sea, tenemos como esta diferenciación, luego, o sea, como que los personajes empiezan como a ser sustituidos por las personas. Hasta que eventualmente, o sea, como que la ficción, o sea, su ficción, sus personajes, cruzan a la realidad. Y puede verlos y puede hablar con ellos. Y hay una justificación diegética de por qué, ¿no? O sea, pero justamente es como de, ok, o sea, la ficción, o sea, y la realidad empiezan a entrelazarse cada vez más. O empieza, ¿no? O sea, como a revelarse lo intrínsecamente relacionadas que están. Um, e incluso en algún momento cuando le hacen, o sea, como cuando le preguntan al personaje, o sea, en qué estás trabajando, dices una historia en donde yo, o sea, el protagonista soy yo ligeramente disfrazado. Y realmente, o sea, es como tal vez ni siquiera debería estar ligeramente disfrazado, tal vez debería ponerme a mí en la historia. Y justamente, o sea, hacia el final de la película vemos esta historia, esta última historia, donde es él. Ya no hay un Robin Williams, ya no hay un Tobey Maguire, ya no hay ningún otro actor, o sea, que lo sustituya, ninguna otra imagen que sustituya lo que él es, lo que dice, lo que piensa, ¿no? O sea, cómo actúa, lo tenemos a él, ¿no? O sea, en este mundo, o sea, de ficción, que justamente, o sea, también le ayuda, o sea, otras historias son retrospectivas, de cuando acababa de casarse, de su primer matrimonio, de la persona que conoció en X lugar, o sea, pero ahora es la situación presente, ¿no? O sea, que está, o sea, atorado justamente en este conflicto de su vida real y por lo tanto, o sea, también le dificulta, o sea, algo que no había sucedido antes, le dificulta escribir, que antes decía, o sea, como de nunca había tenido bloqueo de escritor, o sea, y... y justamente es como a través, o sea, también de lo que escribe, de su trabajo, que, que puede, o sea, en este momento se convierte, o sea, también en un mecanismo, o sea, para entender su vida, ¿no? O sea, no nada más de manera retrospectiva, o sea, que igual las cosas las pudo escribir mientras sucedían en ese entonces, pero ahora que tiene, o sea, como una dificultad tan grande que se extiende, o sea, a su trabajo, necesita, o sea, como ir resolviendo en ambas, ¿no? O sea, o sea, como necesita resolver, o sea, como en la realidad, para ir resolviendo en la ficción, pero también resolver en la ficción para que, o sea, como vaya avanzando, o sea, en la vida real. Entonces, de nuevo, o sea, como lo intrínsecamente, o sea, relacionados que están como estos aspectos de su vida, o sea, de este personaje. También vemos, por ejemplo, cómo las historias, o sea, no nada más se cruzan con la realidad, después las historias se van cruzando con otras historias. Justamente, o sea, como esta especie, o sea, como de caos, o sea, que va escalando. Y, y una de las historias, o sea, de hecho también, o sea, ese curioso, o sea, cómo
este tema, o sea, tan como explícito, o sea, sobre la madurez, en donde el personaje menciona, ¿no? O sea, como de, es que, o sea, tenía esta relación y luego salió mal porque ella era de esta forma y sucedió esto, o sea, y en una de las interacciones, o sea, con su personaje, o sea, le dice o le revela, o sea, que escoge, o sea, sus parejas justamente de forma que él no tenga que crecer, que él no tenga que madurar, o sea, o sea, la persona con la que tiene este conflicto, o sea, es una persona que, además, o sea, también, o sea, como, o sea, ¿cuánto puedes, o sea, como analizar psicológicamente, ¿no? O sea, estas relaciones y lo problemático, o sea, de cada una, y cuál fue, además, o sea, como diferentes problemas en cada una. Um, y cómo a lo mejor unos problemas podían solucionarse en un caso, pero también había otros, y etcétera. Y justamente de una mujer, o sea, de quien se enamora, siento que es como muy curioso, o sea, porque vemos, ¿no? O sea, que es una mujer, o sea, que ya no está con él, ¿no? O sea, y va a casarse con alguien más, y él no puede, o sea, o no quiere aguantar eso. Um, pero también vemos la relación en el pasado, o sea, cómo era antes y como él decía, no te enamores de mí, o sea, prométeme que no te vas a enamorar. Y ella le dice, ya, me enamoré de ti antes de conocerte. Y me encanta también esta respuesta, o sea, que le da, que es, te enamoraste de mi trabajo. O sea, porque eso, o sea, es como, él es escritor, ella lo leyó, ella sentía que lo conocía a través de sus libros, a través de su obra. Y era como, así como eres, me gustas. Um, y ya en el presente, o sea, ella misma, ella sí ha madurado y le dice, o sea, me gustabas, o sea, en ese entonces, pero nunca me enamoré de ti, ¿no? O sea, porque se enamoró, o sea, o sea, o lo que había, o sea, era como una ilusión de quién era él o cómo era él. Y que justamente, o sea, después de pasar, y ok, o sea, tuvieron una relación y ambos se disfrutaron, o sea, y pudieron, o sea, experimentar esa compañía mutua. Pero eventualmente, o sea, él no era sus libros, él no era su trabajo, él no era como tal, o sea, sus personajes. Entonces, justamente el descubrir quién era realmente, o sea, no era la persona, o sea, con quien quería estar, porque conoció a alguien que le gustó tanto o de quien sí se enamoró, que ahora quiere, o sea, como compartir el resto de su vida con esa persona. Eh, entonces, siento que son justo, o sea, estas limitaciones que tiene el personaje, en donde ya cuando se va, ¿no? O sea, o cuando ya no está, es como de no, o sea, que quédate, permíteme convencerte, regálame un día, o sea, pero justamente, o sea, es como tratar de compensar el tiempo no aprovechado o las decisiones mal tomadas. Um, y también un poco, no me había dado cuenta la vez anterior que la vi, o sea, pero esta película de hecho toma mucha como influencia de Charles Dickens y de su A Christmas Carol. Y este personaje, o sea, como Scrooge que puede revivir, incluso en algún momento es como, mira lo que dicen estos personajes cuando tú no estás, ¿no? O sea, y les habla y es como, no pueden escucharte. O sea, como el momento más explícitamente, ¿no? O sea, Scrooge que tiene. Y, y justamente, o sea, también el personaje tiene, o sea, como este viaje, o sea, como de introspección a través de lo que escribe y a través de pensar en lo que escribe y, o sea, y de pensar en sí mismo, ¿no? O sea, cómo va reflejando lo que escribe, o sea, su vida, lo cual dice como de no, o sea, tomé tal vez alguna inspiración, pero es algo distinto, o sea, no puedo creer, o sea, no sabes como la diferencia entre realidad y ficción y justamente es como de no, es que es, o sea, tu vida, ¿no? O sea, siempre has sido tú, siempre has sido tú y justamente eso es como lo que también reconoce el personaje al final. Y me encanta también, o sea, como el personaje, o sea, realmente, o sea, su antagonista, o sea, más grande, digo, tiene como este amor, el amor más grande de su vida y que lo perdió o que está a punto de perder. Y, y él mismo, ¿no? O sea, como todas las decisiones malas que toma y que ha tomado. Y cómo y además el amigo, o sea,
que es como, o sea, que tenía esta pareja y que le dijo, oh, mira, o sea, te presento a fulano de tal, o sea, y nos conocemos desde que éramos niños y lo que sea, y luego él se va a casar con esta mujer, ¿no? Entonces, es curioso también, o sea, a analizar, creo, o sea, en esta percepción en esta estructura de personaje, protagónico, conflicto, o sea, ¿quién es el antagonista? Y, o sea, si pudiéramos decir, o sea, él mismo es su antagonista más grande, o es, obviamente, o sea, como el hombre que se va a casar con el amor de su vida. Yo diría que es el amor de su vida. Ella es, o sea, su antagonista más grande. Porque ya desde antes, ¿no? O sea, hay un personaje que quiere matarlo, o sea, y después desaparece ese personaje en la historia. También pudiéramos analizar como, ok, que dependiendo de qué secuencia, quién es el antagonista, quién es el protagónico. Pero creo que es este personaje el que introduce el conflicto de es que se va a casar y no quiero que se case. Y entonces tengo que hacer, o sea, como, y mira, a lo mejor si la llevo a mi premiación, al evento que van a hacer en mi honor, o igual en sus historias, o sea, cuando habla, o sea, es un personaje que muchas veces no está físicamente presente, pero es su presencia, o sea, la que establece el conflicto de la historia. Y es justamente también el que lleva al punto climático a toda la historia. Ella se casó. Y él, o sea, y le dice, o sea, quiero que me des, o sea, tu bendición. Y es como, no te voy a dar, o sea, no quiero que te cases, o sea, para nada, no tienes mi bendición. Pero al final, o sea, de la película, él tiene, ¿no? O sea, como todo este caos, o sea, que lo hace borroso. También dice, ¿no? O sea, como soy mi propio veneno, ¿no? O sea, bueno, creo que eso es en los subtítulos, o sea, dice, tengo una sobredosis de mí. Justamente porque tiene esta falta de control, o sea, sobre él y sobre quién es y lo que hace. También, o sea, le dicen como a otras personas, o sea, no puedes actuar, o sea, o sea, impulsivamente todo el tiempo. Y, y es justamente el hecho de encontrarse, de tener esta confrontación con su antagónica, que o sea, esa es la batalla más grande. Eso es lo que quiere impedir, o sea, el personaje. Y tiene que enfrentarse, o sea, como, o sea, interactúa igual con otros personajes, con un hijo, con una ex, o sea, con un psiquiatra, o sea, muchos otros. Pero ella es la batalla final, ¿no? O sea, ella es la confrontación última, o sea, que tiene este personaje. Y a ella es, o sea, como a quien tiene que ganarle o no. Y en parte es una batalla perdida, ¿no? Ya se casó, o sea, ¿qué más? O sea, digo, podría, ¿no? O sea, como, o sea, entre dejar al novio en el altar o decir como de, no, tienes razón, me voy contigo, ¿no? Aunque ya me casé. Pero es justamente, o sea, este personaje que al final dice, me rindo. Y siento también, o sea, como un momento muy... es un uso, o sea, de la estructura que no es nuevo para nada, pero me encanta, o sea, este uso en donde justo el protagonista se tiene que enfrentar a su antagonista y le va a ganar, ¿no? O sea, el caballero se pelea contra el dragón o o el exnovio tiene que recuperar a la mujer de sus sueños, ¿no? O sea, y entonces gana porque el otro pierde o lo que sea, ¿no? O porque conquista el amor. eh, y entonces ella pierde, ¿no? O sea, también un poco en esta percepción de John Truby, o sea, que en las historias románticas, o sea, es el objeto del deseo, el interés romántico, o sea, el antagonista, ¿no? O sea, porque no importa si le ganas a todos los demás personajes, esa es, o sea, ese es el personaje que más importa ganarle. Y si no le ganas, ya perdiste, ¿no? O sea, no importa cuánto hayas ganado antes, ¿no? O sea, ese es tu enfrentamiento final. Um, y siento que es, o sea, justamente de algo bonito, o sea, que el personaje
pierde pero gana. Es justamente el personaje en donde, y claramente, ¿no? Es como de que, ay, no perdió, no ganó el concurso, pero se dio cuenta que la victoria más grande era el conocimiento, o lo que sea, es como de, no, o perdió el tesoro, pero ganó la amistad, o sea, así, ¿no? O sea, ¿qué otros ejemplos y qué tan similares, o sea, podemos como nombrar, pero, o sea, en este caso es el personaje, o sea, que decide eso, o sea, reconoce que perdió. Y eso es el crecimiento, o sea, del personaje, no querer estar atado a también, o sea, este berrinche inmaduro de no, déjalo, tienes que estar conmigo, o sea, y tú, se supone que eras mi amigo, tú deberías estar en la cárcel porque no la mereces, me la robaste. Y le dice como, no me robó, ¿no? O sea, yo lo elegí, o sea, yo quiero estar con él. Entonces, es justamente, o sea, como en todos estos... o sea, estas percepciones inmaduras, infantiles, erradas, o sea, que el personaje logra superar, o sea, o declara, ¿no? O sea, como esta superación al decir, o sea, como me rindo, ¿no? O sea, ustedes ganan. Quédense juntos, ¿no? O sea, vayan a su luna de miel. Estaban en camino a su luna de miel y eso también, o sea, se me hace un poco también muy bello, o sea, como, digo, o sea, apreciación excesivamente, o sea, subjetiva, pero cómo es estos personajes, o sea, que estaban en su boda, en su día más feliz, o sea, juntos, y deciden ir a la cárcel a sacar a este tipo de su celda. Y interrumpen, o sea, como todo ese evento, o sea, porque él es tan importante para ellos y lo quieren. Y le dice, o sea, como pues, o sea, vamos, o sea, íbamos en camino, o sea, nuestra luna de miel, pasamos por ti, o sea, y hay, o sea, como esta reconciliación entre tres personajes que interactúan muy poco y aún así me parece tan emotivo, o tan suficientemente emotivo. Y es como tal vez después, o sea, podamos salir, podamos vernos, o sea, los tres. Entonces quieren, o sea, también incluirlo en su vida. O sea, él lo rechaza, ¿no? Y es como de, no, es que ya, ¿cómo es posible? O sea, digo, hay cierto rechazo, obviamente, ¿no? Él quiere como de cásate conmigo, lo que sea, pero eh, justamente, o sea, él es, o sea, es como muy, no sé, me agrada cómo en lugar de tener un personaje que tiene errores, tiene falencias, tiene defectos, en lugar de ver una historia en donde supera todos sus defectos y obtiene la recompensa más grande, ¿no? O sea, que él mismo se pone, o sea, o que él busca. O sea, en lugar de eso, o sea, vemos cómo el personaje, o sea, su crecimiento es darse cuenta, o sea, de que tiene estas limitaciones y de que todo, o sea, lo que le pasó, pues fue, o sea, por ser como es. O sea, y acepta sus limitaciones y sigue adelante. Tal vez no puede funcionar en la vida también, o sea, hay como estas menciones del matrimonio no es para todos, o sea, etcétera, o sea, pero qué cosas ha ganado, o sea, tiene un hijo, tiene este amigo, tiene esta ex, o sea, que quiere estar todavía con él, ¿no? O sea, que quiere compartir experiencias, o sea, tiempo y espacio. Y, o sea, es como, bueno, o sea, encontrar, o sea, la forma, o sea, en la que puedes vivir, crear, o sea, tal vez es, o sea, no como tal así de, a ver, encontrar a la persona ideal o encontrar, o sea, el mundo que tú quieras, o sea, es como configurarlo, o sea, a través de tus acciones. No puedes, o sea, con esto, pues, con qué sí puedes, o sea, o con qué sí estás, o sea, si estás dispuesto a cambiar o no, qué tanto puedes hacer, o sea, qué tanto quieres hacer para alcanzar, o sea, un determinado resultado, o sea, o estar de acuerdo, o sea, también cuando, o sea, o sea, que merecemos la vida, o sea, que configuramos para nosotros, ¿no? O sea, creo que, o sea, eso es, o sea, también como el discurso de esta película, que podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero
en ese caso, o sea, también ver cómo el personaje, eh, que además eso, o sea, le dice como, pues hay gente que te quiere, ¿no? O sea, hay gente que no nada más te aprecia, ¿no? O sea, como personalmente, o sea, también a cuántas vidas logras influenciar, o sea, con el trabajo que haces. Entonces, o sea, también, o sea, como no eres, o sea, la persona terrible, o sea, que dices que eres. Y cómo es, ah, no, o sea, digo, no literalmente, o sea, abrazado, pero cómo es aceptado por todos sus personajes. Porque ese es su mundo, ¿no? O sea, eso es lo que eligió. Es un Scrooge también, o sea, que al final como Scrooge, o sea, no es como de, ay, pudiste cambiar, reescribir tu historia, ¿no? O sea, no, las cosas que pasaron, sí pasaron, ¿no? O sea, y esos resultados se quedan así. Pero también no es, y eso también me gusta, o sea, no es que si preferiste la música, ahora, tienes que abandonar la música, si preferiste el dinero, y ahora tienes que renunciar a toda tu fortuna. O sea, es como, o sea, escribir te salva la vida, ¿no? O sea, ese es el theme stated de la película. Y justamente, o sea, es como, ok, todo lo demás no funciona, pero esto sí. Y puedo ser feliz con esto que sí. O sea, entonces tal vez también, o sea, un qué bello es vivir en ese sentido. Y el ángel toma múltiples formas, ¿no? O sea, dependiendo de qué personaje funciona mejor para la situación. Entonces, uh, no sé si es la película que más me guste de Woody Allen. No he visto tanto de él tampoco, pero bella película.